Muchas bendiciones, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo Jesús. Pues le damos hoy la cordial bienvenida a su canal Promesas de Iglesia Roca de Moriah para contarles un testimonio muy hermoso que a veces nosotros estamos altamente preocupados por algunas situaciones que podamos estar viviendo en nuestras vidas y creemos que no hay una salida, pero siempre hay una salida. Y la promesa de hoy está enmarcada en la palabra del Señor con Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros triste? Dice el apóstol a través de la presencia del Señor. Haga oración. Mire qué lindo. ¿Está alguno alegre? ¡Wow! Cante alabanzas al Señor. Pero lo que menos tenemos que hacer es estar alejados del Señor. Y fíjese que este es un testimonio que lleva parte de mi vida, pero lleva también un testimonio de parte de una vida que vivía y radicaba en Estados Unidos. Pues yo me había alejado un poco de los caminos del Señor y el Señor como fiel amoroso, como muy interesado en nosotros, como siempre el Señor en búsqueda de que nosotros regresemos a sus caminos, pues puso en mí una necesidad que en realidad no era una necesidad, pero como todo estaba marchando mejor y yo ya estaba en una posición diferente en mi trabajo, había muchos cambios, estaba empezando a ir a algunas reuniones, digamos, sociales y yo quería usar bien los cubiertos y quería tener digamos, un comportamiento diferente en la mesa con todas las personas que estaban invitadas y que nos rodeaban. Entonces yo decidí buscar digamos, una capacitación o un seminario o un entrenamiento donde se me ayudara a poder, eh, poder tener un mejor comportamiento en la mesa ante los demás. Y vi un anuncio que en ese momento se usaban periódicos de papel. Vi un anuncio y decía el arte de ser la mujer encantadora. Entonces yo dije, qué bonito, aquí me van a enseñar a cómo caminar, a cómo comportarme en la mesa, cómo tratar con otro tipo de personas con las que yo me estaba relacionando en ese momento. Pero ahí va la tremenda, digamos, eh, oferta de Dios. Llegué, me inscribí, me dijeron que empezaban todos los lunes las capacitaciones, iban a ser 3 meses, entonces iban a ser todos los lunes como unas 3 horas, era de 5 a 8 de la noche. Y resulta que cuando se sube a la tarima, la persona que estaba llevando a cabo la capacitación, que por cierto era una mujer de muy alto nivel, con una posición de alto rango en nuestro país, fíjese que ella se subió, una mujer altamente elegante, muy bella, muy guapa. Y yo dije, wow, qué bonito, ¿verdad? Todo lo que nos va a enseñar esta mujer. Y entonces el testimonio consiste en que dice ella, bueno, vamos a orar, le vamos a orar al Señor por esta primera clase que vamos a compartir con ustedes. Y resulta que era una capacitación para volver a los caminos del Señor. Era la arquitecto de Parras la que la estaba dando. Y entonces yo dije, hey, pero no era de evangelización, ni no mencionaron nada de todo esto. Entonces a mí me dio aquello en mi corazón y dije yo, bueno, Señor, aquí estoy.
Y resulta que empezó ella con citas bíblicas a decir cómo nosotros deberíamos de ser hermosas y lindas para el Señor, cómo debería de ser nuestro corazón, nuestra mente, nuestro andar, nuestro vestir. Bueno, y así empezó la primera clase, la primera charla o la primera capacitación. Y para mí pues fue muy sorprendente. Y al final pues se hizo una oración como pidiéndole al Señor que si nosotros nos habíamos alejado de sus caminos, pues que nos ayudara. Pero fíjese que en esa trayectoria de esa capacitación, ella decía de que tocó un punto muy importante que era cómo comportarnos con los esposos, cómo deberíamos de reaccionar ante algunas situaciones que nosotros vivimos como vida familiar, como vida matrimonial, como vida de pareja, como vida de mamá, ¿verdad? Y nos estaba ella dando algunas situaciones y tocó algo bien importante para mí, para mi vida en ese momento, y era cómo manejar todo aquello que no me era agradable para algunas situaciones que yo estaba viviendo en esa época. Pero fíjese que resultó algo con un testimonio, algo bien especial. Dice ella, contó la historia de una jovencita que ella conoció y dice que cuando ella se casó, primero inicia así. Dice que había un hombre que era altamente adinerado y ya estaba aburrido de tomar, ya estaba aburrido de muchas cosas que él hacía en su vida, ya estaba aburrido. Entonces él quería como tener un cambio en su vida. Y entonces agarró su carro y empezó a dar vueltas sin rumbo, empezó a avanzar, avanzar, avanzar. Y dice que llegó a un pequeño parque y se estacionó ahí, pero que cuando llega al parque ve a un lado que estaba una iglesia y ve salir a una jovencita de la iglesia que venía con varios niños y ella venía con su Biblia, su pandero, y entonces a él le atrajo esa jovencita. Entonces él, por curiosidad, él se bajó de su carro y fue a la iglesia. Los hermanos le dieron la bienvenida y hicieron todo el protocolo y el culto pues estaba por terminarse. Entonces dice que él preguntó que si todos los domingos hacían eso. Entonces él dijo que sí. Entonces empezó a llegar a la iglesia. Pero él tenía un propósito. A él le había gustado la jovencita. Y él empezó a cambiarse de ropa, a tener un comportamiento diferente, a tener actitudes diferentes. Y pues, de hecho, pues hasta se compró su Biblia, ¿verdad? Y empezó a ir a la iglesia. Y en todo eso, pues también iba en el proceso de su meta o de su objetivo, que era, pues, llegar a la jovencita y ver, pues, si podía tener algún acercamiento o alguna situación de amistad con la joven y, pues, lograr el que ver si ella podría ser su, su, su compañera de vida, ¿verdad? Porque él hasta eso nada más aspiraba. Y pues la fue seduciendo, se fue acercando a ella. Él no faltaba los domingos, empezó a ir en un día de la semana porque en Estados Unidos, según comentan, pues es muy complicado el congregarse a diario, ¿verdad? Y no todas las iglesias tienen cultos todos los días. Entonces él se empezó a congregar y dicen que al final, pues, la jovencita, la hermanita, se enamora, él le propone matrimonio, se casó y, y pues hicieron todo así en un proceso legal, aunque él en realidad no se había convertido. Él lo que quería era
él se había enamorado al final de la jovencita. Entonces él habló con los papás y les dijo de que, pues, que ella se iba a ir para donde él vivía, a una de sus propiedades, y pues no les dio mayor detalle. Y así fue, se casaron y él se la llevó a ella a su casa. Resulta que cuando llega a su casa, pues es un edificio de 3 plantas. La primera planta la mitad era de billar y la otra mitad era de juegos, no conozco cómo es eso. Y en la segunda, pues era un total bebedero, ¿verdad? Él tenía un bebedero. Y en la tercera planta es donde él vivía, pero tenía como una bodega, era como una bodega y ahí tenía su dormitorio, su refrigeradora, la lavadora, y no era un hombre que tuviera una vida así bien, digamos, bien organizada dentro de su casa. Cuando la jovencita llegó y se sorprendió y dijo, bueno, y aquí cómo le voy a hacer, qué hago acá, y ella empezó a llorar. Entonces él todos los días se iba. Era una rutina durante un buen periodo. Él se iba, regresaba tomado, con olor a varios perfúmenes y empezó la jovencita a sufrir a causa de la situación en la que ella se había encontrado. Pero ella, como era maestra de escuela bíblica, sabía perfectamente que la oración da resultado. Y sucedía algo bien importante, que ella también se había enamorado. Entonces ella lo que hace es que empieza a orar, empieza a interceder, empieza a clamarle al Señor. Y allí donde ella estaba, donde él la había llevado, ella empieza a practicar sus disciplinas espirituales, que era la alabanza, la oración, el ayuno, la adoración. Entonces ella empieza a hacer todas esas disciplinas, a practicar las disciplinas espirituales que ella conocía, y realmente el esposo empezó todavía a hacer cosas más difíciles para ella, siendo ella una doncella, ¿verdad? Y él estaba enamorado y él decía, yo quiero cambiar, yo quiero cambiar, yo quiero cambiar. Y en ese periodo también, pues, dejaron de ir a la iglesia. Ella dejó de congregarse porque él ya no la llevaba. Y lo que los unía a ellos dos, al esposo y a la esposa, era ese vínculo de amor, ese enamoramiento, y eso hacía que ella fuera tolerante, ¿verdad? Y no rendirse, no claudicar, y recordaba palabras hermosas que le habían dado de consejo, y también recordaba citas bíblicas que ella conocía como para poderlas llevar al Señor, orar por esas promesas que ella conocía. Pero un buen día, pues ella dijo, no, dijo, yo ya no aguanto, esto no es para mí, yo no puedo estar lejos del Señor, yo no puedo estar haciendo esto que estoy haciendo. Entonces ella se sometió a un proceso de ayuno y oración y adoración. Y quiero contarles que el hombre decía, pero es que yo quiero cambiar, yo no quiero ser así, yo no quiero ser así. Entonces fíjese que resulta que en un día X, el hombre dice, no, yo me tengo que deshacer de todo esto, porque si yo sigo con todo esto, voy a perder lo que yo tengo como tesoro, que es mi esposa. Ella es bella por fuera, es un ángel, decía él. Ella es lo que yo andaba buscando y no quiero perderla. Y entonces viene el hombre y empieza con sus contactos a ver si podía vender el negocio, ¿verdad? Entonces, ese día, pues, llega él a la casa, a la tercera planta, que era, entre comillas, la casa, ¿verdad? Y, y la luz estaba totalmente apagada. Y él llevaba unos sacos
unos saquitos, ya unos saquitos. Y entonces resulta que la empieza a buscar, la buscó por aquí, la buscó por allá, en medio del desorden, y no la encontró. Y él empezó a llorar y dijo, ella se fue, no aguantó, me abandonó, me dejó. Hoy sí he cometido el error más grande de mi vida, dijo él. Hoy sí yo no sé qué voy a hacer sin ella, se ha de haber ido. ¿Y cómo se fue? Y él empezó a angustiarse porque la doncella pues no conocía ni siquiera de cómo irse de donde ella estaba para donde sus padres o para la iglesia. Y tampoco pues en ese entonces no existían los teléfonos celulares o las comunicaciones como las hay ahora. Y resulta que él empezó a llorar y se fue de rodillas llorando y dice así, mire, oh Dios, si de verdad existes, haz que ella vuelva, haz que ella regrese a mi lado. Y fíjese que él empezó a llorar y se quedó calladito ahí, doblado en un sillón, ¿verdad? De rodillas. Y resulta que allá a lo lejos oyó un... Y él dice, ¿y eso qué es? Y la va encontrando de rodillas, Señor, yo lo amo, cámbialo. Y para sorpresa de ella, le dice, la abraza a él y la besa y le dice, mi ángel, hoy quiero darte la sorpresa que he vendido este edificio, vamos a irnos a vivir cerca de donde tus padres. Voy a cambiar mi vida totalmente. Ya no quiero esto, yo te amo, yo te necesito a mi lado y por nada yo quiero perderte. Todo lo que tengo es una basura. El único tesoro más grande que yo tengo en mi vida, lo único que tiene valor en mi vida, eres tú. Y sabe que ella empezó a llorar, lo abrazó. Ella acostumbraba a cambiarlo porque lo metía al baño, a la ducha, cuando él llegaba a bolo y todo eso. Y entonces le dice, hoy quiero decirte que no he tomado, pero quiero que me vuelvas a bañar como lo has hecho en estos días que hemos estado juntos. Quiero que me mimes, que me contemples, que me ames y que no cambies. Mañana temprano nos vamos de este lugar sucio al que yo te he traído. Así que yo quiero decirle, no te rindas. El poder del cristiano está en la oración. Métele a ese problema oración, ayuno, métele alabanza, métele adoración, porque el Señor ha prometido que Él estará con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Y también ha prometido que donde nosotros estamos, allí está Él con nosotros. Y también Él nos ha dicho que toda dificultad la llevemos, que el que toca se le abrirá, el que hable se le oirá. Él ha dicho que está con nosotros y que no estamos solos, que lo busquemos, que lo adoremos, que bendigamos su santo nombre. Y vea usted las respuestas hermosas que el Señor va a dar. Y hoy quiero decirle algo, ese seminario transformó mi vida de nuevo, cambió mi pensamiento y fui una mamá diferente y fui también una adoradora diferente y también fui una esposa diferente. Mire qué hermoso, nosotros tenemos que aprender de la palabra del Señor y tenemos que reconocer que sin Cristo nosotros no somos nada y tenemos que reconocer que la victoria fue alcanzada allá en el Calvario, en el Gólgota, cuando Él venció, nos hizo también a nosotros vencedores. No te rindas, no claudiques, no huyas, sino hazle frente con la oración y declara que todo aquello que tú amas, todo aquello que consideras que es tuyo, no está perdido, porque el Señor va a hacer la obra. Este es un testimonio hermoso para tu vida, para que no te canses, para que sigas adelante. Recuerda, Dios tiene un plan para ti. Recuerda esto hermoso, Dios tiene un plan para ti. Espera y sigue adelante. Recuerda, las promesas de Dios nunca fallan. Él no es hombre para mentir. Así que te invito a que sigas adelante. Esfuérzate
y sé valiente en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga y te guarde y te saque en victoria. Es mi oración. Que el Señor te bendiga, querida hermana, querido hermano, querido amigo, querida amiga. Muchas bendiciones y nos vemos en la próxima promesa que el Señor tiene para ti. Bendiciones, hermanos.